Muy buenas tardes para todos. Un cordial saludo a los compañeros concejales, al concejal Alberto, al concejal Holman Villarraga, a la secretaria Inelda, al compañero Michael. Un cordial saludo. Secretaria, por favor, hacer llamado de lista para verificación de quórum para poder reanudar la sesión de la Comisión Tercera. Muy buenas tardes, honorables concejales, compañero de prensa. Siendo las 2:06 de hoy, 14 de julio, me permito efectuar el correspondiente llamado a lista para verificar quórum. González Salamanca, Luz Ángela. Presente. Walteros Pulido, Paulo Alberto. Presente. Rincón Peña, Anderson Damián. Vanegas Villarraga, Holman Camilo. Presente. Le informo, señora presidenta, honorables concejales, que han contestado 3 honorables concejales, por lo tanto se mantiene activo el quórum para continuar con la sesión de comisión hoy, 14 de julio de 2026, continuando con el proyecto de acuerdo 08 de 2026, por el cual se fija la asignación salarial mensual del alcalde y personero del municipio de Zipaquirá, Cundinamarca, para la vigencia fiscal comprendida entre el 1 de enero al 31 de diciembre de 2026, y se dictan otras disposiciones. Ponente concejal Holman Camilo Vanegas Villarraga. Gracias, señora secretaria. Al haber quórum decisorio, por favor, secretaria, verificar ante los concejales que estamos presentes si ya está redactado el concepto jurídico y la ponencia. Sí, señora presidenta, el concepto jurídico, ponencia para primer debate, han sido radicados. Igualmente, están en cada uno de sus correos electrónicos, fueron enviados con anticipación. Gracias, señora secretaria. Entonces, por favor, darle lectura a estos dos documentos para seguir con el proceso de la comisión. La exposición de motivos, perdón, antes de darle lectura al concepto jurídico y a la ponencia, señora secretaria, darle lectura a la exposición de motivos. No sé si el concejal Holman. Entonces, señora secretaria, por favor, darle lectura a la exposición de motivos. Gusto, Gracias. señora presidenta. Exposición de motivos, proyecto de acuerdo 08 de 2026. 1. Competencia del Consejo para efectuar el incremento a la asignación salarial mensual del alcalde y personero. El artículo 313 de la Constitución Política de Colombia, en su numeral sexto, fija como una de las atribuciones de los consejos municipales. 6. Determinar la estructura de la administración municipal y las funciones de sus competencias, las escalas de remuneración correspondientes a las distintas categorías de empleos. De otra parte, el artículo primero de la Ley Cuarta del 92 dispuso: artículo primero, el Gobierno Nacional, con sujeción a las normas, criterios y objetivos contenidos en esta ley, fijará el régimen salarial y prestacional de a. los empleados públicos de la rama ejecutiva nacional, cualquiera que sea su sector, denominación o régimen jurídico. A su vez, el artículo 10 de la mencionada Ley Cuarta 1992 determina: artículo 10, todo régimen salarial o prestacional que se establezca contraviniendo las disposiciones contenidas en la presente ley o en los decretos que dicte el Gobierno Nacional en desarrollo de la misma, carecerá de todo efecto y no creará derechos adquiridos. Artículo 12. El régimen prestacional de los servidores públicos de las entidades territoriales será fijado por el Gobierno Nacional con base en las normas, criterios y objetivos contenidos en la presente ley. En consecuencia, no podrán las corporaciones públicas territoriales arrogarse esta facultad. Parágrafo. El Gobierno señalará el límite máximo salarial de estos servidores, guardando equivalencias con cargos similares en el orden nacional. El Gobierno Nacional, como autoridad competente para regular el régimen salarial y prestacional de los servidores públicos en el marco de la Ley Cuarta del 92, a través del Departamento Administrativo de la Función Pública, expidió el Decreto Nacional 323 del 25 de marzo de 2026, por el cual se fijan los límites máximos salariales de los gobernadores, alcaldes y empleados públicos de las entidades territoriales, y se dictan otras disposiciones en materia prestacional. Por su parte, el artículo primero del citado decreto establece: artículo primero,
Monto máximo del salario mensual de gobernadores y alcaldes. El monto máximo que podrán autorizar las asambleas departamentales y los consejos municipales y distritales como salario mensual de los gobernadores y alcaldes estará constituido por la asignación básica mensual y los gastos de representación, y en ningún caso podrán superar el límite máximo salarial mensual fijado en el presente decreto. El salario mensual de los contralores, personeros municipales y distritales no podrá ser superior al 100% del salario mensual del gobernador o alcalde. El inciso segundo del artículo 112 de la ley 136 del 94, adicionado por el artículo séptimo de la ley 177 del 94, inciso segundo, facultó a los consejos municipales para definir el monto de los viáticos que serán asignados a los alcaldes para las comisiones dentro del país. Dos, marco normativo y jurisprudencial. El decreto nacional 323 del 25 de marzo de 2026, por el cual se fijan los límites máximos salariales de los gobernadores, alcaldes, empleados públicos y las entidades territoriales, y se dictan otras disposiciones en materia prestacional. En su artículo tercero determina que a partir del 1 de enero del año 2026 y atendiendo la categorización establecida en la ley 617 de 2000, modificada por la ley 1551 de 2012, el límite máximo salarial mensual que deberán tener en cuenta los consejos municipales y distritales para establecer el salario mensual del respectivo alcalde será categoría especial, límite máximo salarial 27.289.957. Categoría primera, 23.123.108. Categoría segunda, 16.713.894. Categoría tercera, 13.407.207. Categoría cuarta, 11.215.690. Categoría quinta, 9.032.952. Y sexta, 6.824.732. Así las cosas, de acuerdo con los criterios establecidos en el artículo primero de la ley 617 de 2000, el municipio de Zipaquirá, en atención a lo establecido en el decreto 182 del 6 de octubre de 2025, por el cual se determina la categorización del municipio de Zipaquirá para la vigencia 2026, se encuentra en categoría segunda, por lo que el límite máximo salarial mensual al que está sujeto el salario del alcalde se encuentra señalado en el artículo 3 del decreto 323 de 2026, así, categoría segunda, límite máximo salarial, 16.713.894. De acuerdo con la categoría segunda en la que se encuentra el municipio de Zipaquirá, la asignación salarial mensual máxima para el empleo que desempeña el alcalde será de 16.713.894 pesos, lo cual corresponde a la asignación básica mensual y los gastos de representación. En el mismo sentido, en sentencia C-510 del 99, la Honorable Corte Constitucional determinó: se le permite al gobierno concretar no solo los máximos, sino los mínimos dentro de cada categoría para que sea el Consejo Municipal quien dentro de esos rangos determine la remuneración del alcalde de su jurisdicción. Se puede, no puede aceptarse en ese sentido la afirmación del actor, según el propio alcalde es llamado a fijar su salario, pues principios como la moralidad e imparcialidad en el ejercicio de la función pública, artículo 209 de la Constitución, aconsejan que sea una autoridad distinta al propio funcionario quien especifique el monto de la remuneración salarial a percibir. La competencia del alcalde para determinar los emolumentos de los empleados de su dependencia, artículo 315, numeral séptimo de la Constitución, no puede interpretarse en sentido que lo hace el actor, es decir, que sea propio del alcalde el competente para señalar el monto de su emolumento. Ahora bien, en lo que respecta al incremento para el personero municipal en el artículo 159 de la ley 136 del 94, modificado por el artículo 22 de la ley 617 de 2000, dispone salario de contralores y personeros municipales o distritales. El monto de los salarios asignados a los contralores y personeros de los municipios y distritos en ningún caso podrá superar el 100% del salario del alcalde. Asimismo, la ley 136 de 94 en su artículo 177 con respecto al salario del personero municipal establece: artículo 177, salario, prestaciones y seguros. Los salarios y prestaciones de los personeros como empleados de los municipios se pagarán con cargo al presupuesto del municipio. La asignación mensual de los personeros será igual al 100% del salario mensual aprobado por el Consejo para el alcalde. Reiterado lo anterior por el inciso segundo del
artículo primero del decreto 620 de 2025, por el cual se fijan los límites máximos salariales a gobernadores y alcaldes, empleados públicos de las entidades territoriales en materia prestacional, que dispone el salario mensual del personero municipal no podrá ser superior al 100% del salario mensual del alcalde. Bajo este contexto, respecto al monto y competencias para establecer el incremento del personero municipal, la Corte Constitucional en sentencia C223 del 1995 se pronunció sobre la constitucionalidad del artículo 177 de la ley 136 del 94 referida al salario de los personeros municipales con base en los siguientes argumentos. No obstante, estima la Corte que si bien es procedente que el legislador establezca diferentes categorías de municipios con fundamento en el artículo 320 de la Constitución, el cual permite igualmente establecer distintas categorías de personerías y personeros en concordancia con aquellas, no es posible cuando se hace la categorización de los municipios establecer diferenciaciones que no tengan justificación razonable y objetiva. Así vemos que la asignación mensual de los personeros en los municipios y distritos de las categorías especial primera y segunda será igual al 100% del salario mensual aprobado por el alcalde, por el Consejo para el alcalde. Sin embargo, en los demás municipios será igual al 70% del salario mensual del alcalde, lo cual a juicio de la Corte no tiene un sustento serio, objetivo y razonable que justifique la diferenciación, pues no se encuentra razonable que para que con respecto a los municipios en las categorías especial primera y segunda, la asignación del personero sea diferente en relación con el resto de los municipios. Bajo este tenor, a partir de la ejecutoria de la sentencia de procedencia, el Consejo Municipal, al fijar el salario mensual del alcalde municipal con arreglo a los límites establecidos por el Gobierno Nacional mediante decreto salarial, establece también el salario mensual del personero municipal en virtud de lo dispuesto en el artículo 177 de la ley 136 del 94, el cual devengará una asignación mensual al igual del 100% del salario aprobado por el Consejo para el alcalde. En lo que respecta a los viáticos del artículo 61, decreto 1042 del 78 establece los empleados públicos que deban viajar dentro o fuera del país en comisión de servicios tendrán derecho al reconocimiento y pago de viáticos, por lo que el artículo 62 del decreto 1042 del 78 estableció que los viáticos se fijarán de acuerdo con la remuneración mensual que perciba el funcionario que deba viajar en comisión. El artículo quinto del decreto 323 de 2026 establece viáticos. El valor y las condiciones para el otorgamiento de viáticos en las comisiones de servicios de los gobernadores y alcaldes corresponderá a lo establecido por el Gobierno Nacional para los empleados públicos de la rama ejecutiva del orden nacional. Para estos últimos se tendrán en cuenta igualmente lo señalado en la ley 136 del 94 y demás normas que lo modifiquen o reglamente. Por lo que en concordancia con la ley cuarta del 92, el artículo quinto del decreto nacional 323 de 2026, el Gobierno Nacional estableció que el valor de los viáticos se fijará teniendo en cuenta la remuneración mensual del empleado comisionado, la naturaleza de los asuntos que sean confiados, las condiciones de la comisión y el costo de vida del lugar o sitio donde deba llevarse a cabo la labor. Que el Gobierno Nacional expidió el decreto 314 del 25 de marzo de 2026, por el cual se fijan las escalas de viáticos, que en virtud de lo anterior, el artículo primero, el decreto nacional 314 de 2026 dispone la escala de viáticos para los empleados públicos que deban cumplir comisiones de servicio en el interior o exterior del país, que el artículo segundo del decreto nacional 314 de 2026 indica determinación del valor de viáticos. Los organismos y entidades fijarán el valor de los viáticos según la remuneración mensual del empleado comisionado, la naturaleza de los asuntos que les sean confiados y las condiciones de la comisión, teniendo en cuenta el costo de vida del lugar o sitio donde deba llevarse a cabo la labor hasta por el valor máximo de las cantidades señaladas en el artículo anterior. Para determinar el valor de los viáticos se tendrá en cuenta la asignación básica mensual, los gastos de representación y los incrementos del salario por antigüedad. Cuando el cumplimiento de las tareas asignadas no se requiera pernoctar en el lugar de la comisión, solo se reconocerá hasta el 50% del valor fijado. Que en concordancia con la ley cuarta del 92, el artículo primero y segundo, el decreto nacional número 314 de 2026 y el artículo quinto del decreto 323 de 2026 estableció la escala de viáticos diarios en pesos para las comisiones del servicio en el interior del país,
para los funcionarios cuya base de liquidación corresponda de 15.423.453 a 18.986.843, un valor de viáticos diarios hasta la suma de 926.311 pesos moneda corriente, escala que corresponde al rango del salario mensual del alcalde de municipio por corresponder a la categoría segunda. Así las cosas, el Departamento Administrativo de la Función Pública emitió el concepto 117371 del 2020, en el cual indica: de lo anterior se colige que la competencia para definir el monto de los viáticos para las comisiones de los alcaldes quedó asignada al Consejo Municipal cuando éstas sean dentro del país, y al Gobierno Nacional cuando sean comisiones al exterior, autoridades que harán lo propio a través del acto administrativo correspondiente. 3. Viabilidad financiera. En relación con la viabilidad financiera del incremento a analizar el presente proyecto de acuerdo, es importante anotar que se realizó la proyección de los costos anuales de nómina, incluyendo todas las prestaciones sociales de ley, aportes de seguridad social, aportes para fiscales y demás elementos que constituyan factor salarial. Así se verificó que existe disponibilidad presupuestal para asumir los costos que se generan del incremento. Cuarto, conclusión. Por lo anteriormente expuesto, solicito comedidamente a los honorables concejales se someta el proyecto a los debates reglamentarios y se profiera el acuerdo pertinente a fin de efectuar el incremento a la asignación salarial mensual del alcalde y personero municipal para la vigencia 2026. Cordialmente, Fabián Mauricio Rojas García, alcalde municipal. Está leída la exposición de motivos al proyecto de acuerdo 08, señora presidenta, honorables concejales. Gracias, señora secretaria. Eh, por favor, seguimos leyendo los documentos, como es el concepto jurídico y la ponencia para darle continuidad. Concepto jurídico, proyecto de acuerdo 08. Información general, proyecto de estudio. Proyecto de acuerdo 08-2026, título del proyecto por el cual se fija la asignación salarial mensual del alcalde y personero del municipio de Zipaquirá, Cundinamarca, para la vigencia fiscal comprendida entre el 1 de enero al 31 de diciembre de 2026 y se dictan otras disposiciones. Autor de la iniciativa, alcalde municipal de Zipaquirá, solicitante concepto, presidente del Honorable Consejo Municipal Zipaquirá. Objeto del concepto. El presente concepto jurídico tiene por objeto realizar el examen integral del proyecto de acuerdo 08-2026 sometido a consideración del Consejo Municipal, mediante el cual se propone fijar la asignación salarial mensual del alcalde y personero municipal de Zipaquirá para la vigencia fiscal comprendida entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2026, así como regular por remisión normativa los parámetros aplicables al reconocimiento de viáticos en comisiones de servicio con el propósito de evaluar su viabilidad constitucional, legal, fiscal y procedimental. El análisis se desarrolla desde una perspectiva estrictamente jurídica y comprende, entre otros aspectos, el estudio de la habilitación jurídica del autor de la iniciativa, la competencia constitucional y legal del Consejo Municipal para expedir el acuerdo propuesto, la competencia de la comisión permanente encargada de su estudio, la conformidad del proyecto en el marco constitucional, legal, reglamentario y jurisprudencial aplicable al cumplimiento del principio de unidad de materia, la revisión de soportes presupuestales allegados y al examen detallado del articulado propuesto. Todo ello con el propósito de aportar elementos técnicos que contribuyan al proceso deliberativo propio de la función normativa que corresponde ejercer al Consejo Municipal, sin sustituir la autonomía decisoria de la corporación ni de la responsabilidad que corresponde a la Administración Municipal en ejecución presupuestal y en la ordenación del gasto. 3. Antecedentes del proyecto. Mediante comunicación de fecha 2 de julio de 2026, el alcalde municipal de Zipaquirá presentó ante el presidente del Consejo el proyecto de acuerdo titulado por el cual se fija la asignación salarial mensual del alcalde y personero del municipio de Zipaquirá, Cundinamarca, para la vigencia comprendida entre el 1 de enero al 31 de diciembre de 2026 y se dictan otras disposiciones. De acuerdo con la exposición de motivos, la iniciativa encuentra fundamento en la expedición del Decreto Nacional 323 de 2025, del 25 de marzo de 2026, por medio del cual el Gobierno Nacional fijó los límites máximos salariales de los gobernadores, alcaldes, empleados públicos de las entidades territoriales, así como el Decreto Nacional número 314 del 25 de marzo de 2026, por el cual se fijaron las escalas de viáticos. La Administración Municipal informa que el municipio de Zipaquirá se encuentra clasificado para la vigencia fiscal del 2026 como municipio de segunda categoría de conformidad con el decreto 182 del 6 de octubre de 2025. A partir de dicha categorización, el proyecto propone fijar la asignación mensual del alcalde
en la suma de 16.713.894, equivalente al límite máximo previsto.
proyectos del TEC de octubre de 2025. En tercer lugar, la fijación de la asignación mensual del personero municipal en el mismo valor aprobado para el alcalde resulta prima facie compatible con los artículos 159 y 177 de la Ley 136 de 1994 y con el inciso segundo del artículo primero del Decreto Nacional número 323 de 2026. En cuarto lugar, las reglas sobre viáticos deben entenderse como una remisión a los decretos nacionales aplicables y no como la creación de un régimen local autónomo. El decreto número 323 de 2026 dispone que el valor y las condiciones para el otorgamiento de viáticos en las comisiones de servicio de gobernadores y alcaldes corresponden a lo establecido por el Gobierno Nacional para los empleados públicos de la rama ejecutiva del orden nacional, teniendo en cuenta lo previsto en la Ley 136 de 1994. A su vez, el decreto número 314 de 2026 fijó las escalas de viáticos y los criterios para su determinación, incluyendo la base de liquidación, la naturaleza de la comisión, las condiciones de la comisión y el costo de vida del lugar del cumplimiento. En quinto lugar, la previsión sobre efectos fiscales a partir del 1 de enero de 2026 resulta jurídicamente admisible respecto de la asignación salarial y de las prestaciones derivadas que de ella, en tanto el decreto número 323 de 2026 surtió efectos fiscales desde dicha fecha, salvo en materia de viáticos. Sin embargo, conviene precisar en el articulado que la retroactividad no aplica al reconocimiento de viáticos, los cuales se causan exclusivamente con ocasión de comisiones de servicio debidamente autorizadas, mediante acto administrativo y conforme a las condiciones vigentes para cada comisión. En consecuencia, no se advierte una contradicción material insuperable con normas superiores ni una invasión de competencia de otras autoridades. Control fiscal y presupuestal. El proyecto de acuerdo número 08 de 2026 tiene impacto fiscal en la medida en que la fijación de la asignación mensual del alcalde y el personero municipal para la vigencia 2026 genera mayores valores asociados a nómina, prestaciones sociales, aportes al sistema de seguridad social, aportes para fiscales y demás conceptos que integran el costo laboral de dichos empleos. De conformidad con el artículo séptimo de la ley 819 de 2003, toda iniciativa que ordene gasto o que otorgue beneficios que tengan impacto fiscal debe hacerse explícito dicho impacto y debe ser compatible con el marco fiscal de mediano plazo. Adicionalmente, tratándose de gasto de funcionamiento territorial, debe verificarse la existencia de apropiación presupuestal suficiente y la observancia de las reglas de disciplina fiscal aplicables, en especial las derivadas de la Ley 617 de 2000. Con el expediente obra certificación expedida por el jefe de presupuesto, por la jefe de presupuesto de la Secretaría de Hacienda Municipal, en la cual se indica que revisada la información financiera, contable y presupuestal de la entidad, existen rubros presupuestales destinados a financiar las obligaciones derivadas del proyecto con recursos propios. Dicha certificación relaciona rubros tales como sueldo básico, prima de servicio, bonificación por servicios prestados, prima de Navidad, prima de vacaciones, aportes a seguridad social, cesantías, cajas de compensación, ICBF, SENA, ESAP, escuelas industriales, bonificación especial de recreación, bonificación de dirección y bonificación de gestión territorial, así como la proyección de los mayores valores asociados al salario del alcalde para la vigencia 2026. No obstante, teniendo en cuenta que el proyecto de acuerdo no se limita a fijar la asignación mensual del alcalde municipal,
sino que también determina la asignación mensual del personero municipal en cuantía equivalente, resulta jurídicamente necesario que el análisis fiscal comprenda igualmente los efectos presupuestales derivados de dicho reconocimiento. Ello por cuanto, de conformidad con el artículo 177 de la Ley 136 del 94, los salarios y prestaciones de los personeros como empleados de los municipios se pagan con cargo al presupuesto municipal, razón por la cual el incremento de su asignación mensual debe contar con la apropiación suficiente y guardar correspondencia con la programación fiscal de la entidad territorial. En ese sentido, aunque la certificación presupuestal allegada constituye un soporte relevante para acreditar la existencia de apropiaciones y la compatibilidad general de la medida con el marco fiscal de mediano plazo, se recomienda que durante el trámite del proyecto la Administración Municipal precise expresamente que la disponibilidad presupuestal certificada comprende tanto los mayores valores asociados del alcalde municipal como aquellos derivados de la asignación mensual del personero municipal, incluyendo los efectos prestacionales, aportes a seguridad social, aportes para fiscales y además conceptos laborales que resulten exigibles. La misma certificación señala que el incremento no presenta impacto fiscal negativo por encontrarse contemplado en el marco fiscal de mediano plazo del municipio de Zipaquirá. Desde el punto de vista jurídico, dicho soporte atiende la existencia general de identificar la existencia de apropiación y la compatibilidad de la medida de la programación fiscal del municipio. Sin embargo, para fortalecer la seguridad jurídica del trámite, resulta aconsejable dejar constancia expresa que el expediente de que la proyección fiscal anual comprende integralmente los dos cargos objeto del proyecto, alcalde municipal y personero municipal. El proyecto no involucra operaciones de crédito público, autorizaciones de endeudamiento, vigencias futuras, incorporación de recursos, modificaciones presupuestales ni compromisos con cargo a recursos nacionales del Sistema General de Regalías. Por tal razón, no resulta exigible soportes como concepto de capacidad de endeudamiento, acta del CONFIS para operaciones de crédito documentales, COMPES o certificaciones propias de proyectos financiados con fuentes externas. El control fiscal y presupuestal se concentra entonces en la disponibilidad de apropiaciones, la consistencia en el marco fiscal de mediano plazo y la correcta imputación presupuestal del mayor gasto de personal correspondiente tanto al alcalde como al personero municipal. Novena, unidad de materia. El principio de unidad de materia previsto en el artículo 158 de la Constitución Política aplicable como criterio orientador de la producción normativa territorial exige que exista una relación como conexidad temática, causal, teológica o sistemática entre el título del proyecto, la exposición de motivos y el contenido del articulado. En el caso objeto del análisis, el título del proyecto anuncia la fijación de la asignación salarial mensual del alcalde y del personero municipal para la vigencia fiscal 2026 y la adopción de otras disposiciones. El articulado desarrolla ese objeto mediante la fijación de la asignación mensual del alcalde, la fijación de la asignación mensual del personero, la remisión al régimen de viáticos y la determinación de efectos fiscales y vigencia. Las disposiciones contenidas en el proyecto guardan relación directa con la materia salarial y los efectos presupuestales y administrativos derivados de dicha fijación. No se advierte que la incorporación de reglas extrañas, inconexas o ajenas al objeto principal de la iniciativa en consecuencia del proyecto respeta el principio de unidad de materia. Décimo, revisión jurídica del articulado. El análisis jurídico del articulado permite identificar que el proyecto presenta una estructura normativa sencilla y coherente con el objeto, aunque susceptible de algunos ajustes de la técnica legislativa para evitar ambigüedades interpretativas. El artículo primero fija la vigencia fiscal 2026, la asignación mensual del alcalde municipal de Zipaquirá en la suma de 16.713.894, con fundamento en el límite máximo previsto para los municipios de segunda categoría por el Decreto Nacional 323 de 2026. La disposición se ajusta al marco legal aplicable en tanto al monto que no supera el límite máximo fijado por el gobierno nacional y precisa que dicho salario está constituido por la asignación básica mensual y los gastos de representación. Esta precisión resulta compatible con el artículo primero del decreto 323 del 2026. Parágrafo primero dispone que el valor de los viáticos del alcalde para comisiones de servicio será el establecido en los decretos 314 y 323 de 2026 y sus normas complementarias. La regla es jurídicamente admisible como remisión normativa, pero sería conveniente precisar que el
reconocimiento efectivo de viático requiere acto administrativo previo que confiera a la Comisión de Servicios, ordene el reconocimiento correspondiente de acuerdo con la escala aplicable, la duración, la necesidad de pernoctar y las demás condiciones de la comisión. El artículo segundo fija la asignación mensual del personero municipal en la suma de 16.713.894. La disposición se encuentra soportada en la regla general, en la regla legal según la cual la asignación mensual del personero corresponde al 100% del salario mensual aprobado por el Consejo para el alcalde y en todo caso no puede superar dicho valor. El parágrafo del artículo segundo regula los viáticos del personero municipal por remisión de los decretos nacionales 314 y 323 de 2026. La regla es jurídicamente admisible como remisión normativa, pero sería conveniente precisar que el reconocimiento efectivo de viático requiere acto administrativo previo que confiera a la Comisión de Servicios y ordene el reconocimiento correspondiente de acuerdo con la escala aplicable, la duración, la necesidad de pernoctar y las demás condiciones de la comisión. El artículo tercero establece que de acuerdo al el acuerdo surte efectos fiscales a partir del 1 de enero de 2026 se ordena realizar los trámites necesarios para el reconocimiento y pago retroactivo del salario, prestaciones y demás conceptos. La disposición resulta admisible respecto al salario y las prestaciones derivadas de la asignación fijada con armonía del decreto 323 de 2026. Sin embargo, se recomienda precisar que los efectos retroactivos no cobijan viáticos ni gastos de viaje, pues estos solo se reconocen por comisiones de servicio efectivamente autorizadas, causas y legalizadas conforme al régimen vigente. El artículo cuarto establece la vigencia del acuerdo a partir de su publicación y deroga las disposiciones que le sean contrarias. La fórmula es adecuada, aunque debe armonizarse con el artículo anterior para distinguir entre vigencia formal del acto y los efectos retroactivos, fiscales retroactivos autorizados por el marco salarial nacional. Finalmente, se recomienda corregir en la exposición de motivos cualquier referencia al decreto 620 de 2025 cuando el fundamento vigente en la fijación salarial para la vigencia 2026 es el decreto nacional 323 de 2026. Asimismo, debe revisarse la certificación presupuestal en la parte donde se menciona el decreto nacional 323 del 25 de marzo de 2025, pues el año correcto corresponde a 2026. Estas inconsistencias no afectan necesariamente la validez material del proyecto, pero conviene depurarlas antes de la aprobación para evitar dudas sobre el soporte normativo aplicable. El presente concepto se emite en los términos previstos del artículo 28 de la Ley 1437 de 2011, Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, conforme al cual los pronunciamientos de carácter consultivo constituyen instrumentos que orientan jurídica para la adopción de decisiones por parte de las autoridades competentes. En tal sentido, el análisis que aquí se presenta tiene como finalidad aportar elementos de juicio que contribuyen al proceso deliberativo propio de la función normativa del Consejo Municipal. Sin embargo, sin perjuicio de la autonomía decisoria que corresponde ejercer a la corporación en el marco de sus competencias constitucionales y legales. Cordialmente, Juan Camilo Ruiz Ovalle, abogado contratista. ¿Está leído en esos términos, señora Presidente, honorables concejales, el concepto jurídico? Procedo a leer la ponencia para primer debate radicada por el concejal Holman Vanegas Villarraca. Zipaquirá, julio 9 de 2026, concejala Luz Ángela González Salamanca, presidente de más honorables integrantes, Comisión Tercera Ciudad. Referencia, ponencia, primer debate, proyecto de acuerdo 08-2026, por el cual se fija la asignación salarial mensual del alcalde y personero municipal del municipio de Zipaquirá, Cundinamarca, para la vigencia fiscal comprendida entre el 1 de enero al 31 de diciembre de 2026 y se dictan otras disposiciones. Honorables concejales, en cumplimiento de la asignación realizada por la presidencia del Consejo Municipal, me permito rendir ponencia positiva para primer debate al proyecto de acuerdo 08-2026, previo análisis jurídico, constitucional y presupuestal de la iniciativa presentada por la Administración Municipal a facultades del Consejo. El estudio del proyecto permite concluir que la iniciativa se encuentra ajustada al marco constitucional y legal que regula la competencia de los consejos municipales para fijar la asignación salarial del alcalde y personero dentro de los límites establecidos por el Gobierno Nacional para la vigencia 2026. El proyecto desarrolla las competencias otorgadas por el artículo 313 de la Constitución Política, Ley Cuarta del 92, Ley 136 del 94 y el Decreto 323 de 2026, respetando plenamente los topes salariales fijados para los municipios de segunda categoría. Asimismo, el concepto jurídico emitido por la corporación concluye que la iniciativa es viable desde el punto de vista constitucional, legal y fiscal, formulando únicamente recomendaciones técnicas normativas que no afectan la validez del proyecto. B.
Conveniencia del proyecto. Desde la política, desde la perspectiva política, resulta importante señalar que este proyecto no representa un incremento discrecional ni una decisión arbitraria del gobierno municipal. Se trata del cumplimiento de un mandato legal derivado de los decretos nacionales salariales expedidos anualmente por el gobierno nacional, los cuales establecen los límites máximos de remuneración para los mandatarios territoriales según la categoría del municipio. En consecuencia, el Consejo Municipal ejerce una competencia legal y no una facultad discrecional para crear beneficios salariales. También es necesario reconocer que el fortalecimiento institucional comienza por el respeto de las normas que regulan el ejercicio del servicio público, garantizar que las autoridades municipales reciban la remuneración contenida dentro del ordenamiento jurídico constituye una expresión de respeto por la institucionalidad, por la autonomía territorial y por el principio de legalidad que orienta todas las actuaciones de la administración pública. Es igualmente importante destacar que la administración municipal acreditó la existencia de disponibilidad presupuestal y la compatibilidad del proyecto en el marco fiscal de mediano plazo, garantizando la decisión no compromete la estabilidad financiera del municipio ni vulnera reglas de responsabilidad fiscal. C. Sustento jurídico. La aprobación de este proyecto también envía un mensaje de respeto por la institucionalidad democrática. Los cargos del alcalde y personero representan instituciones fundamentales para el funcionamiento del Estado en el ámbito local. Su remuneración corresponde a las reglas fijadas por la Constitución y la ley, preservando la independencia, la transparencia y la dignidad de las funciones públicas que desempeñan. El artículo 2 del Estatuto Constitucional dispone que son fines esenciales del Estado servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución, facilitar la participación de todas las decisiones que los afecten en la vida económica, política, administrativa y cultural de la nación. El artículo 3.13 numeral sexto de la Constitución del 91 establece, corresponde a los consejos determinar la estructura de la administración municipal y las funciones de sus dependencias, las escalas de remuneración correspondientes a las distintas categorías de empleo, crear a iniciativa del alcalde establecimientos públicos, empresas industriales o comerciales y autorizar la constitución de sociedades de economía mixta, que en sentencia C-510 del 99 la Honorable Corte Constitucional determinó, se le permite al gobierno concretar no solo los máximos, sino los mínimos dentro de la categoría para que sea el Consejo Municipal quien dentro de esos rangos determine la remuneración del alcalde de su jurisdicción. No puede aceptarse en ese sentido la afirmación del actor el cual su propio alcalde es el llamado a fijar el salario, pues principios de moral como la moralidad e imparcialidad en el ejercicio de la función pública aconsejan que es una autoridad distinta de su propio funcionario quien especifique el monto de remuneración salarial. La competencia del alcalde para determinar los emolumentos, los empleados de su dependencia, artículo 315, numeral séptimo de la cuestión, no puede interpretarse en el sentido que lo hace el actor, es decir, que sea el propio alcalde que el competente para señalar el monto de emolumento. Que el artículo, que el decreto 323 de 2026, por el cual se fijan los límites máximos salariales de gobernadores, alcaldes, empleados públicos de las entidades territoriales y se dictan otras disposiciones en materia prestacional. En su artículo tercero determina el límite máximo salarial mensual de alcaldes atendiendo la categorización establecida en la ley 617 modificada por la ley 1551 de 2012. Categoría especial, límite máximo 27.289.957. Primera, 23.123.108. Segunda, 16.713.894. Tercera, 13.407.207. Cuarta, 11.215.690. Quinta, 9.032.952 y sexta, 6.824.732. El artículo 87 de la ley 136 es la base jurídica fundamental que autoriza a la entidad municipal a egresar las prestaciones salariales de los alcaldes del erario público en estricto sentido. El precepto normativo señala, artículo 87, salarios y prestaciones. Los salarios y prestaciones de los alcaldes se pagarán con cargo a los respectivos presupuestos municipales. Que el artículo 159 de la ley 136 de 94, modificado por el artículo 22 de la ley 617, dispone salario de contralores y personeros. El monto de los salarios asignados a los contralores y personeros de los municipios y distritos en ningún caso podrá superar el 100% del salario del alcalde. El inciso segundo del artículo primero del decreto 323
de 2026, por el cual se fija el límite máximo salarial de gobernadores, alcaldes y empleados públicos de las entidades y se dictan otras disposiciones en materia prestada. Establece que el salario mensual de personero municipal no podrá ser superior al 100% del salario del alcalde. No obstante, que la Corte Constitucional en sentencia CB 223 del 95 se pronunció sobre la constitucionalidad del artículo 177 de la Ley 136 del 94 referida al salario de los personeros municipales con base en los siguientes argumentos. No obstante, estima la Corte que si bien es procedente que el legislador establezca diferentes categorías de municipios con fundamento en el artículo 320 de la Constitución, el cual permite igualmente establecer distintas categorías de personerías y personeros en consonancia con aquellas no es posible cuando se hace la categorización de los municipios establecer diferenciaciones que no tengan una justificación razonable objetiva. En materia de los viáticos del artículo 61, el decreto 1042 del 78 establece que los empleados públicos que deban viajar dentro y fuera de la comisión tendrán derecho al reconocimiento y pago de viáticos. El artículo 62 del decreto 1042 del 78 estableció que los viáticos se fijarán de acuerdo con la remuneración mensual que perciba el funcionario que deba viajar en comisión. El artículo quinto del decreto 323 del 2026 establece viáticos, el valor de las condiciones para el otorgamiento de viáticos de las comisiones de servicio de los gobernadores y alcaldes corresponderán a lo establecido por el gobierno nacional. Para los empleados públicos de la rama ejecutiva del orden nacional, para los últimos se tendrá en cuenta igualmente lo señalado en la ley 136 de 94 y demás normas que lo modifiquen o reglamente. El decreto 314 del 26 por el cual se fijan las escalas de viáticos, dispone en su artículo primero, escalas de viáticos. A partir de la vigencia del presente decreto, fíjese las siguiente escala de viáticos para los empleados públicos a que se refieren los literales A, B y C del artículo 1 de la ley cuarta del 92 que deban cumplir comisiones de servicio en el exterior o en el exterior del país, interior o exterior del país, que en concordancia con la ley cuarta, el artículo quinto del decreto nacional 323 de el gobierno nacional estableció que el valor de los viáticos se fijará teniendo en cuenta la remuneración mensual del empleado comisionado, la naturaleza de los asuntos que sean confiados, las condiciones de la comisión y el costo de vida del lugar o sitio donde deba llevarse a cabo la labor, que el decreto número 182 del 6 de octubre del 2025, por el cual se determina la categorización del municipio para la vigencia 2023 2026, en su artículo primero determina que el municipio de Zipaquirá para la vigencia 20 se clasifica como segunda categoría. De sentido de la ponencia, leído y analizado el proyecto de acuerdo en su exposición de motivos, parte facultativa, considerativa, lo que en su articulado del primero al cuarto se encuentran ajustados legalmente y por las razones anteriormente expuestas, considerando que el mismo cumple con los requisitos constitucionales y legales, presupuestales, procedimentales exigidos, me permito rendir ponencia positiva y solicitar a los honorables concejales de la Comisión Tercera dar trámite en primer debate el proyecto de acuerdo número 8 del 2026. Con fundamento en las consideraciones expuestas, propongo a la honorable comisión dar primer debate al proyecto de acuerdo 08 por encontrarse ajustado a la Constitución política, la ley y las disposiciones que regulan el régimen salarial de los servidores públicos del territoriales, además de contar con el respaldo jurídico presupuestal suficiente para su implementación. Atentamente, Holman Camilo Vanegas Villarraga, concejal Partido Cambio Radical, ponente proyecto de acuerdo 08-2026. Señora Presidenta, honorables concejales, integrantes, Comisión Tercera, me permito informarles que está leído en su totalidad los documentos, concepto jurídico, ponencia y exposición de motivos al proyecto de acuerdo 08 y la proposición final con que terminó el informe de ponencia del concejal Jorman Vanegas Villarraga. Gracias, señora secretaria, por eh, leer los tres documentos que tiene que tener por ley este proyecto de acuerdo. Tiene la, tiene la palabra el concejal Holman Villarraca. Muchas gracias, Presidenta. Un cordial saludo a usted, a nuestra secretaria Ineldita, al honorable concejal Alberto, las personas que nos acompañan acá en el recinto. Bueno, en esta designación de esta ponencia en cuanto al proyecto de acuerdo 08, el cual fija la asignación salarial tanto del alcalde como el personero, eh, previo al análisis, como lo manifestaba en mi ponencia, jurídico, constitucional y presupuestal, y esta iniciativa de la administración municipal,
pero no sin antes hablar que esto está expuesto desde el gobierno nacional eh, en los acuerdos salariales que hacen anualmente. En el caso, lo acuerda y lo estructuré de esta ponencia en nuestro acuerdo 20 del 2022, en donde es esa función que tiene el Consejo y dentro de esa está esta designación. Ok. Entonces, de esta manera, Presidenta, para su trámite legal, pongamos a consideración la ponencia. Muchísimas gracias. Se pone en consideración la parte con la que terminó la ponencia presentada por el concejal Holman Villarraga. Aviso que se va a cerrar. Secretaria, por favor, hacer el llamado a lista para la verificación, voto positivo o negativo de la ponencia presentada por el concejal Holman Villarraga. Sí, señora presidenta, me permito efectuar el correspondiente llamado para registro de la votación nominal, proposición final con que termina el informe de ponencia, siendo las 3:03 p.m. González Salamanca, Luz Ángela. Positivo. Walteros Pulido, Pablo Alberto. Positivo. Rincón Peña, Anderson Damián. No contesta. Ausente. Vanegas, Villarraga, Holman Camilo. Positivo. Le informo, señor presidente, que han contestado 3 honorables de los presentes y han contestado de manera positiva, en consecuencia, 3 votos positivos y ha sido aprobada la proposición final del informe de ponencia. Gracias, señora secretaria. Ahora sí tiene la palabra el concejal Holman Villarraga. Muchas gracias, Presidenta. Bueno, no, continuando con lo que inicialmente comenté, quería siempre basarme en nuestro acuerdo municipal acá del Consejo, el acuerdo 20 del 2022. Basado en ello, construir esta ponencia positiva, dado a que son directrices de una orden nacional mencionado en el artículo 313 de la Constitución Política, la Ley 4 de 1992, al igual que la 136 de 1994 y el Decreto Nacional 323 del 2026, en donde nos muestra los topes salariales fijados para los municipios, en este caso, nuestro municipio de segunda categoría. Siempre, como lo acabo de mencionar, vemos un ejercicio muy importante de estos dos. Por supuesto, presidente, muy buenas tardes. Muy buenas tardes al concejal Damián Ricón. Por favor, secretaria, hacer el llamado a lista. Hora de llegada 3:04. Un gusto, buenas tardes, concejal. Me permito efectuar el llamado. Rincón Peña, Anderson Damián. Presente. Se ha registrado la presencia del concejal, señora presidenta. Gracias, señora secretaria. Por favor, continúe, concejal Holman Villarraga. Muchas gracias, presidenta. Dado a estas órdenes nacionales, son facultades de este consejo hacer esta designación de estos salarios. Vemos dos mandatarios eh, del orden municipal, como es nuestro alcalde Fabián Mauricio y nuestra personera Paisuli, eh, un ejercicio muy importante y es acá donde me voy a pensar en Zipaquirá. Creo que esto, más allá de un contexto nacional, pues uno siempre piensa en las funciones que tienen que hacer estos delegados pues, de nuestro pueblo, de nuestra administración, como lo mencioné, el alcalde y la personera. Y esto está basado en una serie de normas que claramente se las acabo de manifestar, que los emite el orden nacional. Como también lo menciona, al ser un municipio de categoría segunda, el límite máximo del salario son de 16.713.894, dado a nuestra categoría.
De esta manera, estructuré también basado en el concepto jurídico, algo que es una herramienta que nosotros acá dentro de la corporación tenemos, y es siempre velar por la legalidad, por el cumplimiento. Creo que el ejercicio más importante de este consejo es el cumplimiento a todas las solicitudes y a ese libro tan importante que nuestra constitución política que nos asigna estas labores dentro de esta asignación del presupuesto. Como lo mencioné en la ponencia, mi ponencia es positiva, dado a la documentación que hoy nos hacen llegar por parte de la administración en la búsqueda de, de este proyecto. Y es de esta manera donde esta curul de cambio radical, en nombre mía, quiero invitar a ustedes, compañeros concejales de la Comisión Tercera, una vez estudiado este proyecto y dando, como lo dije ahorita, e- ese, esa coherencia a nuestro ejercicio, a ser juiciosos, de estar trabajando siempre para nuestro municipio, invitarlos a abrir el debate de este proyecto, siempre mencionando el ejercicio transparente que tiene nuestro municipio, que tiene esta curul, y más sin eso quiero proponerle, señora Presidente, para que se pudiese dar continuidad al trámite de este proyecto. Muchísimas gracias. Gracias, concejal Holma Villarraga. Secretaria, por favor, lee la parte facultativa y considerativa de este proyecto de acuerdo, pues para seguir dándole trámite al procedimiento. Con gusto, señora Presidenta. Proyecto de acuerdo 08-2026 por el cual se fija la asignación salarial mensual del alcalde y personero del municipio de Zipaquirá, Cundinamarca, para la vigencia fiscal comprendida entre el 1 de enero al 31 de diciembre de 2026 y se dictan otras disposiciones. El Consejo Municipal de Zipaquirá, en uso de sus facultades constitucionales legales, en especial las atribuidas en el artículo 313 de la Constitución Política de Colombia, en su numeral sexto, la ley 136 del 94, modificada por la ley 1551 de 2012 y el decreto nacional 323 de 2026, y demás normas concordantes, considerando que de conformidad con el artículo primero de la Constitución Política de Colombia, Colombia es un Estado social de derecho organizado en forma de república unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto por la dignidad humana y el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran en la prevalencia del interés general. Que el artículo 2 del decreto constitucional dispone que son fines esenciales del Estado los de servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución, facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan en la vida económica, política, administrativa y cultural de la nación, defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo. Que el artículo 313 del numeral sexto de la Constitución Política 1991 establece, artículo primero, el artículo 313 corresponde a los consejos, perdón. Sexto, determinar la estructura de la administración municipal y las funciones de sus dependencias, las escalas de remuneración correspondientes a las distintas categorías de empleos, crear a iniciativa del alcalde establecimientos públicos y empresas industriales y comerciales y autorizar la constitución de sociedades de economía mixta. Que el artículo 12 de la Ley Cuarta del 92 determina que el régimen prestacional de los servidores públicos de las entidades territoriales será fijado por el Gobierno Nacional con base en las normas, criterios y objetivos contenidos en esta ley. Por tanto, las corporaciones públicas territoriales no podrán arrogarse esta facultad, que en sentencia C510 del 99 la Honorable Corte Constitucional determinó. Se le permite al gobierno concretar no solo los máximos sino los mínimos dentro de la categoría para que el Consejo Municipal, para que sea el Consejo Municipal quien dentro de esos rangos determine la remuneración del alcalde de su jurisdicción. No puede aceptarse en ese sentido la afirmación del actor según
la cual el propio alcalde es el llamado a fijar su propio salario, pues los principios como la moralidad e imparcialidad en el ejercicio de la función pública, artículo 209 de la Constitución, aconsejan que sea una autoridad distinta al propio funcionario quien especifique el monto de la remuneración salarial a percibir. La competencia del alcalde para determinar los emolumentos de los empleados de sus dependencias, artículo 315, numeral séptimo de la Constitución, no puede interpretarse en ese sentido que lo hace el actor, es decir, que sea propio el alcalde competente para señalar el monto de sus monumentos. El decreto 323 de 2026, por el cual se fijan los límites máximos salariales de gobernadores, alcaldes y empleados públicos de las entidades territoriales y se dictan otras disposiciones en materia prestacional. En su artículo tercero determina el límite máximo salarial mensual para alcaldes, atendiendo a la categorización establecida en la Ley 617 de 2000, modificada por la Ley 1551 de 2012, así: categoría especial, límite máximo salarial 27.289.957. Categoría primera, 23.123.108. Categoría segunda, 16.713.894. Categoría tercera, 13.407.207. Categoría cuarta, 11.215.690. Categoría quinta, 9.032.952. Y categoría sexta, 6.824.732. El artículo 87 de la Ley 136 de 94 es la base jurídica fundamental que autoriza a la entidad municipal a egresar las prestaciones salariales de los alcaldes del erario público en estricto sentido. El precepto normativo señala, artículo 87, salario y prestaciones. Los salarios y prestaciones de los alcaldes se pagarán con cargo a los respectivos presupuestos municipales. Que el artículo 159 de la Ley 136, modificado por el artículo 22 de la Ley 617, dispone salario de contralores y personeros municipales o distritales. El monto de los salarios asignados a los contralores y personeros de los municipios y distritos en ningún caso podrá superar el 100% del salario del alcalde. Que el artículo 136 de 1994 en su artículo 177 con respecto al salario del personero municipal establece, artículo 177, salarios, prestaciones y seguros. Los salarios, prestaciones de los personeros como empleados de los municipios se pagarán con cargo al presupuesto del municipio. La asignación mensual de los personeros será igual al 100% del salario aprobado por el Consejo para el alcalde. Que el inciso segundo del artículo primero, el decreto 323 del 2026, por el cual se fijan los límites máximos salariales de los gobernadores, alcaldes y empleados públicos de las entidades territoriales y se dictan otras disposiciones en materia prestacional, establece que el salario mensual de personero municipal no podrá ser superior al 100% del salario mensual del alcalde. Que la Corte Constitucional en sentencia C 223 del 95 se pronunció sobre la constitucionalidad del artículo 177 de la Ley 136 del 94 referida al salario de los personeros municipales con base en los siguientes argumentos. No obstante, estima la Corte que si bien es procedente que el legislador establezca diferentes categorías de los municipios, con fundamento en el artículo 320 de la Constitución, el cual le permite igualmente establecer distintas categorías de personerías y personeros en concordancia con aquellas, no es posible cuando se hace la categorización de los municipios establecer diferenciaciones que no tengan una justificación razonable y objetiva. Así vemos que la asignación mensual de los personeros en los municipios y distritos de las categorías especial, primera y segunda, será igual al 100% del salario mensual aprobado por el Consejo para el alcalde. Sin embargo, en los demás municipios será igual al 70% del salario mensual del alcalde, lo cual a juicio de la Corte no tiene ningún sustento serio, objetivo y razonable que justifique la diferenciación, pues no encuentra la razón para que con respecto a los municipios de las categorías especial primera y segunda la asignación del personero sea diferente en relación con el resto de los municipios. Que en materia de viáticos, el artículo 61 del decreto 1042 del 78 establece que los empleados públicos que deban viajar dentro o fuera del país en comisión de servicios tendrán derecho al reconocimiento y pago de viáticos.
que el artículo 62 del decreto 1042 del 78 estableció que los viáticos se fijarán de acuerdo con la remuneración mensual que perciba el funcionario que deba viajar en comisión, que el inciso segundo del artículo 112 de la ley 136 del 94, adicionado por el artículo séptimo de la ley 177 del 94, inciso segundo, facultó a los consejos municipales para definir el monto de los viáticos que les serán asignados a los alcaldes para comisiones dentro del país, que el artículo quinto del decreto 323 de 2026 establece viáticos, el valor de las condiciones para el otorgamiento de los viáticos en las comisiones de servicio de los gobernadores y alcaldes corresponderán a lo establecido por el Gobierno Nacional para empleados públicos de la rama ejecutiva del orden nacional. Para estos últimos tendrá en cuenta igualmente lo señalado en la ley 136 de 1994 y demás normas que lo modifiquen o reglamente. Que el decreto nacional 314 del 25 de marzo de 2026, por el cual se fija la escala de viáticos, dispone en su artículo primero escala de viáticos. A partir de la vigencia del presente decreto, fíjese la siguiente escala de viáticos para los empleados públicos a que refieren los literales A, B y C del artículo primero de la ley cuarta, que deban cumplir comisiones de servicio en el interior o exterior del país, que en concordancia con la ley cuarta del 92, el artículo quinto del decreto número 323 de 2026, el Gobierno Nacional estableció que el valor de los viáticos se fijará teniendo en cuenta la remuneración mensual del empleado comisionado, la naturaleza de los asuntos que le sean confiados, las condiciones de la comisión y el costo de vida del lugar o del sitio donde deba llevarse a cabo. El decreto municipal 182 del 6 de octubre de 2025, por el cual se determina la categorización del municipio de Zipaquirá para la vigencia 2026, en su artículo primero determina que el municipio de Zipaquirá para la vigencia fiscal 2026 se clasifica como de segunda categoría, que la Secretaría de Hacienda del municipio expidió certificación sobre la existencia de disponibilidad presupuestal para los recursos necesarios para garantizar el cumplimiento del presente acuerdo, que en virtud de lo expuesto, el Consejo Municipal de Zipaquirá está ley a la parte facultativa y considerativa, honorables concejales, del proyecto de acuerdo 08 de 2026. Gracias, señora secretaria. Leída la parte facultativa y considerativa, se pone en consideración. Aviso que se va a cerrar. Señora secretaria, por favor, hacer llamado a lista para la votación de la parte facultativa y considerativa. Sí, señora presidenta, 3:19, me permito efectuar el correspondiente llamado para votación nominal, parte facultativa y considerativa. González Salamanca Luz Ángela, Positivo. Walteros Pulido Pablo Alberto, Positivo. Rincón Peña Anderson Damián, Positivo. Vanegas Villarraga Holman Camilo. Positivo. Informo el resultado, son 4 votos positivos, en consecuencia ha sido aprobada la Presidente. parte facultativa y considerativa tal como fue leído. Gracias, secretaria. Tiene la palabra el concejal Alberto Walteros. Gracias, querida presidenta. Con las muy buenas tardes. Atento saludo, presidenta, para una proposición. Estos son 4 artículos sin el dicta. En ese orden de ideas, la proposición encaminada para que la parte resolutiva, desde el artículo primero hasta el artículo cuarto, se lea en bloque y se lee la votación en esa misma dirección para que con su venia la ponga en consideración. Gracias, presidente. Pongo en consideración la proposición realizada por el concejal Alberto Walteros. Aviso que se va a cerrar. Señora secretaria, por favor, hacer el llamado para verificar la votación de la proposición. 3:20, me permito efectuar el correspondiente llamado para votación nominal, proposición presentada por el concejal Alberto Walteros. González Salamanca Luz Ángela, Positivo. Walteros Pulido Pablo Alberto, Positivo. Rincón Peña Anderson Damián, Positivo. Vanegas Villarraga Holman Camilo. Positivo. Le informo el resultado, señora presidenta, honorables concejales, 4 votos positivos, en consecuencia ha sido aprobada la proposición. Gracias, señora secretaria. Teniendo ya la proposición aceptada por los 4 concejales, por favor, señora secretaria, hacer la lectura del articulado desde el número 1 hasta el número 4 para hacer la votación luego referente a este articulado. Con gusto, señora presidenta. Acuerda. Artículo primero.
Fíjese para la vigencia fiscal de 2026 para el alcalde del municipio de Zipaquirá, Cundinamarca, como asignación mensual la suma de 16.713.894 pesos, en virtud del límite máximo para los municipios de segunda categoría establecido por el Decreto Nacional 323 de 2026. Este salario está constituido por la asignación básica mensual y los gastos de representación. Parágrafo. El valor de viáticos del alcalde para comisiones de servicio será lo dispuesto para tal fin en los decretos nacionales números 314 y 323 de 2026 y sus normas complementarias de acuerdo con la asignación salarial y los gastos de representación. Artículo segundo, fíjase para la vigencia fiscal de 2026 para el personero municipal de Zipaquirá, Cundinamarca, como asignación mensual la suma de 16.713.894 en virtud del límite máximo para los municipios de segunda categoría establecidos por el Decreto Nacional en virtud del límite máximo para los municipios de segunda categoría establecido por el Decreto Nacional número 323 de 2026 de conformidad con lo establecido en la Ley 136 de 1994 y el Decreto 323 de 2026. Parágrafo. El valor de los viáticos diarios del personero para las comisiones de servicio será lo dispuesto para el tal fin en los decretos nacionales 314 y 323 de 2026, normas complementarias de acuerdo con la asignación salarial y los gastos de representación de conformidad con el ordenamiento jurídico vigente. Artículo tercero. Presente acuerdo surte efectos fiscales a partir del 1 de enero de 2026 y la entidad a través del área correspondiente realizará los trámites necesarios para el reconocimiento y pago retroactivo de los salarios y prestaciones y demás conceptos de conformidad con lo establecido en el presente acuerdo. Artículo 4. El presente acuerdo rige a partir de su publicación y deroga las disposiciones que le sean contrarias. Está leído los artículos primero con su parágrafo, segundo con su parágrafo y tercero y cuarto del proyecto de acuerdo número 8 de 2026, señora presidenta. Leídos los artículos 1, 2, 3 y 4 con sus parágrafos correspondientes, se pone en consideración la lectura, se pone en consideración los 4 artículos. Aviso que se va a cerrar. Señora secretaria, por favor, hacer llamado listo para votación nominal. 3 y 24. Me permito efectuar el correspondiente llamado para votación nominal. Artículos primero al cuarto con sus parágrafos. González Salamanca Luz Ángela. Positivo. Gualteros Pulido Pablo Alberto. Positivo. Rincón Peña Anderson Damián. Positivo. Vanegas Villarraga Holman Camilo. Positivo. Le informo el resultado de la votación. 4 votos positivos. En consecuencia, ha sido aprobada la parte de articulado del primero al cuarto, señora presidenta. Gracias, señora secretaria. Aprobados el artículo 1, 2, 3 y 4 con sus respectivos parágrafos. Por favor, señora secretaria, leer el título del proyecto de acuerdo. Título por el cual se fija la asignación salarial mensual del alcalde y personero del municipio de Zipaquirá, Cundinamarca, para la vigencia fiscal comprendida entre el 1 de enero al 31 de diciembre de 2026 y se dictan otras disposiciones. Está leído el título, señora presidenta, honorables concejales. Gracias, señora secretaria. Se pone en consideración el título del proyecto número 08. Aviso que se va a cerrar. Señora secretaria, por favor, hacer el llamado a lista para la votación correspondiente. González Salamanca Luz Ángela. Positivo. Gualteros Pulido Pablo Alberto. Positivo. Rincón Peña Anderson Damián. Positivo. Vanegas Villarraga Holman Camilo. Positivo. Informo el resultado de la votación. 4 votos positivos. En consecuencia, ha sido aprobado el título tal como fue leído. Gracias, señora secretaria. Siendo aprobado el título de este proyecto, es voluntad de la Comisión Tercera que este proyecto de acuerdo pase a plenaria para ser estudiado y aprobado, debatido y aprobado. Pongo en consideración. En segundo debate, se pone en consideración. Aviso que se va a cerrar. Señora secretaria, por favor, hacer el llamado para la votación correspondiente. González Salamanca Luz Ángela. Positivo. Gualteros Pulido Pablo Alberto. Positivo. Rincón Peña Anderson Damián. Positivo. Vanegas Villarraga Holman Camilo. Positivo.
Le informo el resultado, 4 votos positivos. Por lo tanto, ha sido voluntad de los integrantes de la comisión que este proyecto aprobado en primer debate pase a plenaria segundo debate. Gracias, señora secretaria, por su trabajo, por su disposición. A los compañeros concejales, muchas gracias, al concejal ponente, al concejal Alberto, al presidente que también hace parte de la comisión tercera, muchas gracias. Tiene la palabra el concejal Holman Villarraga. Muchas gracias, presidenta. No extenderme nada mucho, sino agradecer siempre esa voluntad tan importante que hay en esta comisión y esa armonía de poder estudiar los proyectos de la manera que lo estamos haciendo. Muchísimas gracias, señora presidente, compañeros concejales, secretaria. Gracias, compañero Holman Villarraga. Señora secretaria, por favor, seguir con el orden del día. Cuarto, llamado a lista para verificar y dejar constancia de la asistencia. Siendo las 3:27, me permito efectuar el correspondiente llamado. González Salamanca Luz Ángela, Presente. Gualteros Pulido Pablo Alberto, Presente. Rincón Peña Anderson Damián, Presente. Vanegas Villarraga Holman Camilo. Presente. Le informo, señora presidenta, han contestado 4 honorables concejales, por lo tanto se encuentra agotado el orden del día correspondiente a hoy, 14 de julio de 2026.